Vale. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bien. Muy bien. Claro. Muy bien, encantada de veros y sobre todo encantada ya de ver al fin esta película Desayuno conmigo. Contarme primero, ¿qué os atrajo? ¿Te ha parecido? A mí me ha gustado mucho y he realizado un análisis psicológico todo el fin de semana de la película, por eso he traído algo divertido, bueno, en plan que os haré, que es un test psicológico de la psicología del color, que ahora os lo haré, ¿vale? Psicología del color. Ahora lo haré al final, pero contarme primero porque creo que hay tanto que destacar, es una de estas películas que te da para tanto debate después, porque yo me he quedado hablando con ella 2 horas de todo lo que hemos visto, de los personajes, cómo ha sido construirlos, cómo ha sido planificarlos, porque hay tanto bagaje emocional, ¿no? Hay tanto dolor, hay tantas heridas, pero también por ello sanación, ¿no? Es decir, no todo tiene por qué ser blanco o negro, digamos. ¿Cómo ha sido para vosotros? A ver, para mí, claro, yo empiezo en esta película, empiezo en todo este tema, pero ya viniendo de la obra de teatro. O sea, yo estuve en el 2018, estrenamos en Barcelona, que era Las Morts amb mi, una obra que hicimos en la Sala Beckett. Luego es una obra que giró, que también estuvimos aquí en Madrid. Bueno, de hecho, mentira, o sea, yo empiezo con una lectura de una posibilidad de guión, hará es que igual 20 años, yo creo, en casa de Iván, que era una posibilidad de guión de cine del Desayuno conmigo. Luego eso se transformó en obra de teatro. Lo que pasa es que no recuerdo si el guión había el personaje de Natalia, si yo leí Natalia ese día en su casa, no recuerdo. Luego eso se transforma en el teatro y luego se transforma finalmente en la película que se va a estrenar. Entonces, pero realmente mi proceso real de vinculación es en la obra de teatro, donde, claro, Iván ya plantea este universo complejo, este universo profundo, esta necesidad de búsqueda hacia estos personajes. Como has dicho tú, ¿no? Hay mucho dolor, hay mucha herida. Estos personajes heridos, pero a la vez muy poco, que esto me gusta especialmente, muy poco autocompasivos. O sea, personajes que están muy jodidos, pero a la vez que buscan estar bien. O sea, que quieren, aun pasando los baches que cada uno de ellos pase, que no sé, el personaje de Omar, pero por lo menos el de Natalia sí quiere estar bien. Entonces, sí que a mí, viniendo ya del teatro y pudiendo hacer la película, sí que me ha permitido este paso, este salto, hacer una exploración más profunda, más sutil y más rigurosa de este universo, ¿no? Perdóname que te interrumpa. No, por el contrario. ¿Crees que esto implica porque tu personaje tiene una relación, tiene un niño? Exacto. Es decir, que también es por él o él lo hace por ella, que quiere salir de... ¿Adelante? Claro. Es que es imposible de separarlo, ¿no? Es decir, no sé qué sería Natalia sin ser una madre soltera. O sea, Natalia se concibe como madre soltera, entonces desde allí va a querer avanzar también por el hijo, porque... Es que ella es muy suya, a mí me encanta, porque ella es como, Sí, ¿no? es muy suya. Muy decidida. Y ella quiere que se hagan muchas veces las cosas a su manera, ¿no? Bueno, sencillamente no va a hacer las cosas si no son a su manera, ¿no? Sí. En tu caso, Álvaro. Bueno, a mí de la película me encanta que es una historia que explora el desamor desde un lugar muy luminoso, ¿no? Estamos acostumbrados a ver en cine pues, historias de desamor como más tóxicas. Sí. Y entonces creo que la historia da una oportunidad para aprender de esos desamores, ¿no? Que no solo tienen que ser desamores de pareja, ¿no? Y en el caso de Omar, pues le atraviesa un desamor profundo porque se ha desconectado de su arte, de su vocación, de su creatividad. Sí. Él, años atrás, tenía un grupo que irrumpió muy fuerte en la escena de música urbana en Barcelona y ahora pues eso quedó atrás, ya no hace música propia y está haciendo jingles para anuncios. Y entonces, de alguna forma, en la película pues va a tener una oportunidad de volver a reconectarse con su arte. Parece incluso que reconectarse con el enamoramiento, ¿no? Cuando conoce a Natalia, pero la herida es tan profunda y el vacío es tan grande que va a tener que trabajar mucho para que todo eso, ¿no? Pueda aparecer realmente en su vida y que no se convierta en un parche, ¿no? de otras cosas. Entonces creo que es una película que invita
pues al diálogo, como bien apuntabas, al debate, pero sobre todo al diálogo con uno mismo, ¿no? Sí. Y es algo que te pasa no solo después de verla, sino durante el visionado, ¿no? Que constantemente Yo voy a verla 1000 veces. que te estás como transportando a tu propia vida, ¿no? Y a tus propias vivencias que al final todos tenemos en relación al desamor, sea cual sea el desamor que sea. Claro, evidentemente. Pero vosotros cuando os dan, perdón, un personaje, ¿lo analizáis muchísimo o solamente ya lo lleváis a cabo a partir de la idea del director? Porque a veces analizas también psicológicamente, ¿no? A partir de aquí, como te decía, son tan instintivos, cada uno es tan diferente el uno del otro. Si no te esperas quizás que pueda ser el personaje de Álvaro en un momento de locura en su habitación, o el tuyo cuando se ve incapaz de darse, yo qué sé, de ser ella misma en algún determinado momento. ¿Lo analizáis psicológicamente vosotros? ¿O cómo? Yo, o sea, más que psicológicamente, lo analizo o sea, cómo actúa dramáticamente en la historia, ¿no? Y cómo avanza, ¿no? El personaje en cuanto a los objetivos, los impedimentos que tiene. Eso sí, ¿no? Pero no solo el personaje, sino el guión en sí, Claro. ¿no? O sea, hay un análisis del texto. Pero para mí, como el gran hallazgo, ¿no? de esta película, en este proceso, ha sido empezar a trabajar los personajes desde el cuerpo, ¿no? Desde lo físico. Iván sumó al equipo, ¿no? En el proceso de ensayos a Carla Tobías, que es directora de escena y actriz y coach de movimiento, y nos ayudó como coach de movimiento a buscar desde ahí, lejos de las ideas, ¿no? y del análisis más intelectual, y desde el cuerpo encontrábamos muchas cosas, ¿no? De los propios personajes y de los vínculos, ¿no? con el resto de compañeros y compañeras. Y eso fue muy interesante, y creo que yo al menos en el proceso como que tiré mucho de esos hallazgos, ¿no? Oye, qué bien. Sí, lo del cuerpo fue una maravilla tener esta oportunidad. Y luego, que también de entrada pienso que los personajes están muy bien ya definidos desde la escritura. Los 4, o sea, bueno, los 5 también, el de Oriol Pla. Entonces ya hay una definición muy clara y luego también hay una historia muy definida. Luego a partir de ahí es como nosotros podemos llegar a la comprensión desde la mente, desde el cuerpo de esos personajes también. ¿Qué de nosotros podemos aportar a ese dibujo que Iván ha trazado, ¿no? Entonces Iván también está muy abierto a lo que nosotros podemos sumar a esos personajes. Entonces al final se acaba haciendo un trabajo. Evidentemente hay una parte mucho mayor de Iván, pero sí un poco conjunta, ¿no? Podríamos decir, de también nuestra aportación, no en guión, pero sí en alma, ¿no? ¿Estás de acuerdo en eso, verdad? Sí, porque de alguna forma creo que Iván te incluye en su proceso, ¿no? Y entonces es como que sabiendo el actor, la actriz con la que va a trabajar, ¿no? Pues también le estimula, ¿no? Pues lo que le puedas aportar de alguna forma desde un lugar, pues eso, con tus características, ¿no? Con tu background personal, pues él también ajusta los personajes un poco a la persona que tiene enfrente, ¿no? Y eso es muy bonito porque él te hace sentir como, pues eso, como partícipe de alguna forma de su proceso, ¿no? Y es muy interesante. No, de verdad, creo que es una película muy empática, son personajes muy empáticos y yo creo que eso es lo importante en una película, que el espectador capte esa empatía que generáis en ciertos momentos buenos o malos, pero a mí me ha maravillado. Última pregunta antes de pasar a esta psicología del color, como le he llamado yo. Si pudierais tomar un desayuno con uno de los personajes durante 1 hora, incluido el vuestro, ¿con quién sería? Yo con Omar, ya que en un momento dado no puede desayunar como le gustaría, yo le prepararía un buen desayuno a Omar y le escucharía largo rato, le preguntaría muchas cosas. Eso, escuchar, como digo yo siempre. Le toca. Hostias, es que Natalia me apetece, ¿sabes? Natalia me apetece mucho porque quiero ver qué... O sea, me encantaría desayunar con Natalia después, o sea, después de la última secuencia. ¿Qué pasa allí? ¿No? ¿Sabes? Saber en qué punto está
después de... Iba a decir algo que es un spoiler, así que no lo voy a decir. Después de la última Después de escena. la última. Ya está. Lo dejamos ahí. Dejamos ahí. Si la gente quiere saber, que vaya al Que cine la vea. a verla. Exacto. Y os cuento, ¿por qué he planificado un poco esta psicología del color para mí? Porque como habéis visto, vosotros lleváis mucho tiempo trabajando, siempre hay muchos colores que pueden destacar en una imagen, en un cartel, en algún fotograma que indican determinadas emociones. La ira, nosotros ponemos el rojo o el amor también. Así que yo voy a decir, vale, yo estoy terminando. Entonces yo voy a decir un color y vosotros, si podéis, por favor, al mismo tiempo, decís la emoción que os genera ese color. Emoción o palabra o persona, ¿vale? A la vez. Exacto, si podéis ser a la vez, mejor para que no os copiéis. ¿Vale? Voy a empezar. Azul. Esperanza. Muy bien. Siguiente color, amarillo. Irritación. Luminosidad. Verde. Naturaleza. Diría esperanza. ¿Vale? Rojo. Pasión. Bueno, una. Naranja. Zumo. Me ha venido cortesía. Oye, muy bien. Es que pensaba en el zumo que le prepara Omar a Talía. Es verdad. Entonces, Ay, es verdad, cierto. Morado. Feminidad. O sea, muy bien. Rosa. Romanticismo. Ruido. Blanco. Paz. Calma. Y por último, negro. Potencia. Muerte. Muy bien. ¿Habéis? En una, habéis estado bien. ¿En los demás? Guay. En dos. Me parece muy bien. ¿En dos? ¿Cuál era la ¿Has otra? seguido en dos? ¿En cuál es? ¿No? Sí, feminidad, Feminidad, feminismo. feminidad. Bueno, no es verdad. feminidad. Sí, sí. Bueno, por ahí. Bueno. No, es verdad, no. No, En pero una, bueno, no. Un saludo para Movies. Estrenamos Asmores a mí, Desayuna conmigo, el 13 de junio. Un saludo muy grande para Movies y os esperamos en los cines.